Un agrado saludarles nuevamente en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que ya lleva 5 años, todas las semanas entregando la información, análisis, datos, perspectivas para poder entender qué pasa en el mundo, qué pasa en la región y, por supuesto, qué sucede en Chile. La idea es poder entregarle información para que usted converse en su casa, converse con su amigo, con su familia, pueda tener una opinión, particularmente que dialogue. El diálogo fortalece la democracia en cada uno de esos niveles. Y eso es relevante para que también usted se sume a todo ello. La democracia se construye dialogando, sin lugar a dudas. Nuestro programa, como usted bien sabe, Las Cartas sobre la Mesa, que es un programa de Infogate, se transmite por el Mundo TV, por la señal de Cable Mundo de Valparaíso y Yanquihue, también en otras plataformas y compañías de cable. Tenemos Telecauquén, Ñublevisión, Radio Nunguén en Concepción, y por supuesto las plataformas en redes sociales de Infogate, Twitter, Facebook y YouTube. Y Las Cartas sobre la Mesa es un programa que está, digamos, auspiciado por Salesforce, una empresa que está orientada a servir a las plataformas empresariales, medianas y pequeñas empresas que quieren sumar más clientes, que es una plataforma que conocía en el mercado CRM, que es esta gestión de relaciones con los clientes y que brinda a cada parte de la empresa, a cada uno de los productos o fuerzas de venta, una capacidad de poder profundizar el marketing, sumar nuevos clientes, potenciar la venta y el comercio y, por supuesto, tener una vista compartida de cada uno de quienes son los clientes actuales o potenciales. Y eso permite automatizar muchas tareas y facilitar la vinculación y la relación con cada uno de los actores que están en el mercado. Y con seguridad te vas a sorprender. Ingresa a salesforce.com/mx, como aparece en pantalla, y ahí vas a encontrar la experiencia y puedes hacerlo de forma gratuita por 30 días, buscando una solución justamente para poder lograr lo que Salesforce te ofrece, que es tecnología y confianza. Esta semana han habido muchas noticias a nivel internacional que pasan no solamente por la relación, digamos, entre digamos, el llamado hoy día Occidente, un Occidente limitado a Estados Unidos, Unión Europea, la OTAN, el G7, y Reino Unido, por supuesto, y donde se está buscando una salida a la crisis alimentaria. Y está el viaje de Putin a Irán, donde se junta además con Erdogan, el presidente de Turquía, donde hay muchas conversaciones, no solamente de energía, sino también para adquirir drones de Irán y lo que son los intereses de Rusia. Y Rusia, obviamente, señalando de que esta guerra va a tener un largo periodo todavía por delante. Y por ello va a ser importante mirar qué es lo que pasa a nivel global. En el campo regional estamos a la espera que Gustavo Petro asuma el próximo 7 de agosto la presidencia de Colombia y por supuesto estamos esperando también qué es lo que sucede en las relaciones regionales, donde se preparan ya las campañas en Brasil y donde está como favorito Lula da Silva, y también lo que, por supuesto, lo que pasa en Chile. Para conversar de esos temas, me acompaña, como siempre, don Mario Stay, que se mueve en los laberintos, en el puzzle muchas veces del gobierno y la moneda, y que nos da esa visión respecto a lo que sucede. ¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Sí, o sea, bastante movida la semana, con el presidente viajando a muchas partes del país, tratando de mantenerse en terreno, en contacto con la ciudadanía y con algunas sorpresas como la que planteó el viernes de la semana pasada, con su apoyo a seguir un nuevo proceso constituyente en caso de gane rechazo y ver ahora las reacciones de lo que fue también el anuncio de ayer del presidente de la Cámara de Diputados respecto al gran acuerdo que pretende establecer de cara al día 5 de septiembre, independiente de la opción que termine ganando en el plebiscito de salida del próximo 4. Así que ahí bien movida la cosa, hartas cosas que analizar y con el invitado aquí que vamos a tener, que vas a presentar a continuación, esperamos abordar varias de ellas también para los radioescuchas. Así es, un invitado que tiene una larguísima trayectoria política en nuestro país y particularmente en el mundo del socialismo, donde actualmente, si no me equivoco, es vicepresidente, pero que está sin lugar a dudas en una posición, yo diría, privilegiada, primero porque tiene la experiencia, segundo porque es parte de la historia, tercero porque además posee una buena capacidad de análisis político que muchas veces ha sorprendido, no solamente a quienes son parte del Partido Socialista, sino que también al resto, y también una capacidad de negociación y un pragmatismo político. ¿Qué más puedo decir, Camilo Escalona? Bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con Hola, nosotros. buenos días, gracias por la invitación. Bueno, como les decía, nosotros grabamos los días jueves, por lo tanto, digamos, la pregunta es,
¿Qué te pareció el discurso de ayer? ¿Es posible un acuerdo nacional en Chile para poder ver qué es lo que pasa después del 4 de septiembre? ¿Se refiere esto a las afirmaciones del presidente de la Cámara de Así es. Diputados? Sí, señor. No, no. Yo creo que Chile no tiene que reunificarse. Yo creo que el concepto está equivocado. ¿Ya? ¿Por qué? Hay que ser preciso en lo que uno dice, porque yo creo que nuestro país no está quebrado. Ha Ya. dado muestras muy, muy increíbles de soportar crisis, ni más ni menos que la del estallido social de octubre, noviembre del 2019, la última de ellas, ¿no? O sea, yo creo que ha sido un error reiterado en analistas de izquierda pensar que el Estado está quebrado o es inminente que se va a quebrar. Eso no ha ocurrido ni es la realidad del país. Y en consecuencia se hace una política ficción, ¿no? Sobre la base de un diagnóstico que plantea una situación apologética, ¿no? Una situación de una crisis terminal, irreversible, como es plantear de que se tiene que hacer un acuerdo ni más ni menos que para la reunificación del país. Yo no, de verdad creo que eso es una exageración. Ahora bien, esto no significa que las fuerzas políticas no tengan una responsabilidad. ¿Cuál es la primera responsabilidad que yo veo? Una declaración solemne de respetar el resultado del 4 de septiembre. Es decir, que en la noche de ese día, las fuerzas políticas comprometidas, que tienden a polarizarse, tengan la capacidad y la responsabilidad de respetar la voluntad ciudadana. Las personas que respaldamos el apruebo, naturalmente reír y cantar en el caso de que nuestra opción gane, pero también nuestra responsabilidad de respetar el ejercicio de la voluntad soberana en el caso que el resultado no sea adverso. Yo creo que esa es la cuestión primordial, porque si tú me permites una disquisición, yo creo que la única base posible sobre la cual un Estado democrático puede operar es sobre la base del respeto a la voluntad soberana. Y eso es lo que permitió los avances de Chile desde el plebiscito del 9 en adelante. El día 5 de octubre hubo muchos vaticinios de que podía ocurrir una catástrofe, que el resultado podía desconocerse. Sin embargo, las fuerzas políticas tuvieron la estatura política, ¿no?, la perspectiva histórica de aceptar el resultado del 5 de octubre en la noche. Eso fue clave para el desarrollo posterior de Chile, para toda nuestra estabilidad democrática de los últimos 30 y tantos años. Luego, respecto al resultado de las elecciones presidenciales, aunque nunca hubo una tan dramática. Luego, la salida del 15 de noviembre, que inició el actual proceso constituyente. El respeto, naturalmente, al resultado del plebiscito que hizo en octubre del 2020. Y ahora que es clave. Naturalmente que hay síntomas de polarización. E incluso yo creo que hay sectores que les gustaría empujar una confrontación. Por eso, que yo estimo que el llamado, para ser preciso, ¿no?, en el caso que haya una preocupación que naturalmente tiene elementos de veracidad, el llamado debe ser a respetar el resultado de la voluntad soberana, independientemente cuál este sea. Y no, Esa es mi opinión. ¿me opinas, Mario? Camilo, bueno, junto con saludarte nuevamente, consultarte respecto justamente a este escenario, el escenario 5 de septiembre. El gobierno, al principio, cuando llegó, diversas autoridades evitaron, y lo dijeron públicamente, referirse a un eventual escenario justamente post-plebiscito en el cual eventualmente no gane la prueba, lo cual implicaría obviamente tomar líneas, pensar qué hacer, qué camino tomar inmediatamente después del plebiscito. Ahora, el presidente el viernes pasado justamente anuncia que en caso de ganar el rechazo, y lo dice tajantemente, el único camino es volver a iniciar un nuevo proceso constituyente que incluya una nueva convención constitucional. Las dudas quizás Bueno, yo creo que sí, sí. un poquito, que las dudas están un poco, para mucha gente, es qué es lo que sucede después del plebiscito del 4 de septiembre. Para una parte,
obviamente lo que plantea el presidente es que está la voluntad ciudadana expresada en lo que fue el plebiscito de entrada de 2020 y implicaría volver a iniciar este proceso con una nueva convención constitucional. Para otro grupo existe el escenario en el cual todo el proceso que se ha hecho hasta ahora finaliza el 4 de septiembre en caso que gane el rechazo y empieza a regir nuevamente, o sigue rigiendo, perdón, la constitución actual. Y ahí tener que ver qué escenario tomar para poder hacer la modificación constitucional que la gente de una u otra forma ya dijo que quería, o sea, modificar la actual constitución, llamar a un panel de expertos, quizás hacer un nuevo plebiscito para preguntarle a la ciudadanía qué escenario, bajo qué fórmulas quiere hacer este nuevo cambio constitucional, ya sea comisión de expertos, congreso, una nueva convención. Ese quizás es una de las principales dudas que hay en este momento la ciudadanía para este escenario post 4 de septiembre en caso que gane el rechazo. Y lo cual me gustaría ver si lo podemos aclarar un poco ahora. Bueno, yo creo que el presidente en esto hizo un ejercicio correcto, porque es muy fuerte el resultado del anterior plebiscito. O sea, un 80% es muy fuerte, 4 de cada 5 electores se pronunció por una nueva constitución, por reemplazar la constitución que actualmente nos rige. En consecuencia, hay desde ese punto de vista un mandato. Como bien lo dijo el destacado jurista y analista, rector académico, don Carlos Peña, ¿no? Él hizo un ejercicio tal vez que sus asesores no captaron, pero que es perfectamente posible establecer una vez que él hizo estas afirmaciones. Se ha establecido claramente una diferencia entre el proceso que nos debe llevar hacia una nueva constitución y el texto de la actual constitución, como de la actual propuesta de nueva constitución, ¿no? O sea, el texto puede que no satisfaga las aspiraciones que el país se hizo y en consecuencia puede ocurrir. Por algo se está convocando un plebiscito, hay dos opciones, ¿no? Yo respaldo la prueba, pero sería absurdo en democracia decir, miren, el plebiscito se hizo simplemente para ratificar lo que se redactó. Eso es completo y totalmente imposible. Se han establecido claramente la posibilidad que un sector muy significativo de personas no lo respalde. Y en consecuencia tengamos que enfrentar ese 4 de septiembre en la noche un resultado adverso. En tales circunstancias, lo que dice el presidente, miren, no podemos quedar como algunos propios dirigentes de la derecha dijeron, entre otros Paulo Longueira, que el texto de la Constitución del 80 estaba muerto, o que esta había caducado, como dijo otro dirigente de la derecha, o que esta había sido superada, como dijo el propio presidente de la UDI. No nos podríamos quedar, ¿no?, paralizados, ¿no? Ayer escuché a una de las nuevas dirigentes de la nueva generación de la derecha, la senadora Núñez, también diciendo exactamente lo mismo en una radio de la región metropolitana. O sea, el país tiene que continuar su marcha. En eso, el presidente Boric asume su condición de jefe de Estado, como presidente de la República, es lo que le corresponde. Naturalmente que él llegó a la presidencia como líder, ¿no, verdad?, de un amplio sector de opinión que lo transformó en presidente. Pero una vez investido de la condición de tal, él responde por el país en su conjunto, ¿no? Él es el jefe del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar el gobierno de la nación. Entonces, esto viene pasando hace rato, ¿no? Pasa siempre, ha pasado con todos los presidentes, porque es de la naturaleza del cargo. Están en esa doble condición. A veces su condición de presidente les lleva a mermar su condición de líder del sector de opinión que lo eligió. Otras veces su condición de líder de opinión del sector que lo eligió los hace, ¿no?, decir frases que son criticables desde el punto de vista de su condición de jefe de Estado. Yo creo que en esta situación es muy importante que el presidente haya dado el paso de señalar que el país no concluye el 4 de septiembre en la noche. El país va a seguir su marcha, el país tiene que tener una respuesta. Independientemente del resultado, debemos ser capaces de proseguir la marcha hacia un
una carta fundamental que tenga un respaldo ampliamente mayoritario. Si el actual texto no lo consigue, bueno, habrá que abrir un amplio diálogo político para encontrar la alternativa que nos permita seguir caminando hacia una alternativa que signifique efectivamente una solución. Guillermo, justamente ahí, para consultarte, justamente dices, un amplio diálogo político. El presidente plantea que hay que hacer una nueva convención constitucional, pero otros sectores plantean justamente que hay que conversarlo y ver cuál es la mejor alternativa para poder elaborar este nuevo texto constitucional. Como te planteé anteriormente, ya sea convención, ya sea una comisión de expertos, ya sea en el propio Congreso. ¿Cuál crees tú que debería ser el camino ahí que habría que hacer? ¿Seguir el camino que planteó el presidente, que marcó, o ver esta alternativa de conversación antes de llegar a ver el mecanismo con lo cual se tendría que elaborar un nuevo texto, siempre poniendo en el escenario en caso que ganara el rechazo? Yo creo que el camino de una convención electa es el mejor camino, ¿no? El pronunciamiento ciudadano. Los expertos siempre van a estar, ¿no? De hecho, en el actual texto que vamos a votar el 4 de septiembre, participaron activamente, incluso como convencionales, ¿no?, un número significativo de expertos, y otros participaron como asesores de los convencionales. O sea, decir de que sea una convención electa no significa ni menoscabar, ni despreciar, ni excluir a los expertos. Estos van a estar también presentes. Pero el ejercicio que el destino institucional del Estado debe ser ejercido, ¿no?, por la voluntad ciudadana, a mí me parece eso primordial para poder asegurar su legitimidad futura. O sea, si este texto no consigue lo que se buscaba, bueno, el camino continúa teniendo un pilar, el ejercicio de la voluntad ciudadana para lograr llegar al texto que efectivamente garantice 30, 40, 50 o 60 años en que se pueda compartir, ¿verdad? No un proyecto de sociedad, sino que se pueda compartir una base institucional a partir de la cual los proyectos de sociedad puedan competir frente a la ciudadanía. No, yo creo que es un gran desafío. Camilo, tú estás recién reincorporado nuevamente a la directiva del Partido Socialista. Son los partidos históricos de nuestro país, un Partido Socialista que nace allá por el año 33 y que se va y ha participado de muchas formas en la historia política de nuestro país. Hoy día el Partido Socialista aparece como un partido tradicional que el progresismo de izquierda no mira con desconfianza o lo mira con distancia al menos. ¿Cómo ves tú la relación de la izquierda hoy día dentro de este paraguas que ha planteado a prueba de dignidad frente a la sociedad? Porque no se ve que tengan un acuerdo simple o fácil. En el Congreso, las bancadas parecen no siempre actuar como el partido quiere que actúen. Hay un tanto de desorden y te pregunto por el sector, porque creo que es lo que más conoces. Sí. Bueno, efectivamente, yo cumplí 53 años. Sí. De militancia. De militantes. Lo que pasa es que, como he dicho ya varias veces, ingresé casi niño a la Juventud Socialista a los 13 años. Y fui precoz en la militancia porque a los 15 años, para el momento que fue electo Salvador Allende como presidente de Chile, yo ya tenía una militancia activa, era muy precoz. Bueno, entonces he visto, claro, el desarrollo de Chile de las últimas décadas y esta es una situación que el Partido Socialista haya enfrentado. Por lo menos a mí me tocó vivir desde esa edad que te digo, de 14, 15 años, porque cuando yo entré a la Juventud Socialista teníamos un gran competidor, era el MIR, un gran competidor. Bueno, el curso posterior de los acontecimientos, sobre todo el 73 en adelante, llevó a que el MIR fuera destruido como organización, ¿no? Yo siempre he tenido la camiseta socialista bien puesta, pero no puedo sino que decir que en el MIR había una parte muy significativa de lo mejor de la nueva generación, de la gente joven, ¿no?, con opiniones diferentes, naturalmente. Yo siempre he pensado que la estrategia que siguió el MIR de expresar en la consigna el MIR no se asila después del 11 y de un enfrentamiento directo con la dictadura fue un error histórico tremendo que lo llevó a la destrucción.
pero yo tengo un gran respeto por su potencia intelectual, por lo que significaron en una etapa de nuestro país. Después, al inicio de la transición, tuvimos otro competidor muy fuerte, ¿eh? El Partido por la Democracia. Muchos vaticinaron que ya esto significaba que había surgido el reemplazante del Partido Socialista. Ahora se vuelve a ocupar incluso la misma palabra, ¿eh? En relación al Frente Amplio, que habría surgido una fuerza que viene a reemplazar al Partido Socialista, que es el Frente Amplio. Eso lo dirá el tiempo. No hay ningún partido que tenga asegurado su existencia, porque las sociedades cambian vertiginosamente y hay fuerzas políticas que pierden la actualidad de manera acelerada, ¿no? Si uno mira el cuadro político europeo, por ejemplo, desde que yo estuve en el exilio en los años 80, hoy no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, hoy día, por ejemplo, hay crisis política en Italia y el gran actor durante los dos principales actores de la política italiana de 50 años, la poderosa democracia cristiana italiana y el Partido Comunista Italiano, ninguno de los dos ya existe. O sea, pensar de que los partidos políticos son eternos es un grave error. Pero pensar que se pueden sustituir simplemente por el deseo de un grupo de personas también es un error. Porque el Partido Socialista ha demostrado que tiene raíces fuertes, profundas en la realidad chilena. Y nosotros ahora estamos en una tarea para recomponer esas raíces, porque la pandemia significó en los hechos un receso político no dicho, no reconocido. Pero nuestros locales estaban cerrados, no se podían hacer reuniones, no se podía juntar la gente, no podíamos hacer conferencias de formación política o de debate político. O sea, los hechos tuvimos un receso prácticamente de 2 años y un poquito más. Eso es muy fuerte para una organización política como la nuestra, que está acostumbrada a los debates, a las reuniones, al chochoqueo, como se dice en la jerga política popular. Entonces, tenemos que ahora hacer el ejercicio de reconstitución de nuestra estructura. Estamos en eso, estamos contentos, ¿eh? Porque hemos visto que tenemos presencia en todo Chile. De hecho, estamos en pocas semanas, desde que asumió esta mesa, logrando activar, ¿no?, en todo Chile a nuestro Partido por el Apruebo, sobre nuestra posición democrática, o sea, sobre la base de nuestro convencimiento. Nosotros vamos a una competencia democrática, esperamos tener mayoría. Si no la tenemos, vamos a respetar la mayoría que exista. Tenemos la camiseta puesta, pero no buscamos una confrontación por la confrontación. Buscamos que el país pueda dirimir democráticamente un camino a seguir, ¿no? Y bueno, veremos si la ciudadanía nos acompaña, si nuestra gente se activa, se vitaliza, ¿no?, y se entusiasma con este camino que le estamos proponiendo. Bueno, podremos reconstituir el partido para varios años más, y si la historia dice que ya no es posible, bueno, lo tendremos que contratar en algún tiempo más. Pero hay que tener sobre esto una actitud laica, digo yo, una actitud serena, ¿no? Hay que tener amor a la camiseta partidaria, pero hay que también tener racionalidad. Los partidos no son eternos, y por lo tanto nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde con serenidad, ¿no?, con altura de miras, con mesura, con tranquilidad. Queremos reconstituir nuestro partido por el rol que jugó en la política chilena durante tantos años. Ya vamos a cumplir 90 el próximo año. Pero finalmente, ¿quién tiene la última palabra? Es la ciudadanía. Así es, ¿no, Mario? Y Camilo, justamente tocaste varios tópicos en relación con los otros partidos en este momento que son oficialistas, como el PPD, la visión que tienen, que está más o menos, la relación que tiene en estos momentos con el gobierno y con el Frente Amplio, por otro de los temas que abordaste. Pero ¿cómo ven ustedes ahora? Ustedes fueron durante 30 años prácticamente integrantes de una de las coaliciones políticas más, la coalición política más trascendente que ha tenido el país, y una de las más trascendentes que ha habido en Latinoamérica. Eso creo que está fuera de duda, y tratar de negar ese escenario no creo que sea lógico. Pero ustedes, ¿cómo ven justamente este cambio, esta renovación y esta decadencia de los partidos que encabezaron estos gobiernos sucesivos a contar de 1990? O sea, el mismo plebiscito ahora, ustedes pueden ver cómo la democracia cristiana se ha ido desgranando y prácticamente está partida por la mitad,
con amenazas de expulsar a algunos de sus militantes históricos, y los partidos mismos de la actual, de lo que fue en su momento de consultación, después la nueva mayoría también han tenido una baja. Tú mismo has ido explicando cómo se han ido reconstituyendo justamente para ir recuperando el nicho que ustedes siempre han tenido y esa presencia nacional. ¿Cómo le afectó, por ejemplo, en ese escenario lo que dijo en su momento el presidente Lagos respecto al tema del texto constitucional? ¿Y cómo ven ustedes esa relación que están formando y que tienen en estos momentos con el Frente Amplio para poder constituir el gobierno? Porque en el fondo el gobierno en estos momentos tiene como dos almas, ¿no? Claramente, entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo lo están haciendo? Y completando un poco la pregunta larga, estos constantes rumores de cambio de gabinete que está sobrevolando el gobierno actualmente, que el presidente de alguna otra forma ha dicho que espera a después del plebiscito para poder hacer algún pronunciamiento al respecto. ¿Cómo están ustedes también en ese escenario? ¿Qué podrían recomendar? Porque ustedes, con la experiencia que ustedes tienen, justamente las cosas que se le critican a los partidos de Frente Amplio, que les falta experiencia, les falta cuadro político, formación, porque han crecido muy rápido. Entonces, ¿cómo podrían eventualmente ustedes entrar en ese escenario? Antes de la reflexión histórica, yo, claro, tengo una opinión en el corto plazo. Yo creo que no hay que entusiasmarse con los cambios de gabinete. Eso pueden ser soluciones milagrosas que no resuelven nada al final de cuentas, ¿no? Muchas veces los cambios de gabinete han agravado los problemas más que resolverlos. Entonces, no creo yo que de hecho sería un gravísimo error, creo yo, cambiar el gabinete antes del plebiscito. Incluso realizándose el plebiscito, yo creo que el presidente tiene que darse unos cuantos días para calibrar el nuevo escenario, el que se va a abrir inevitablemente. No sabemos cómo va a ser, no podemos adivinar, pero habrá un nuevo escenario. Entonces hay que darse también unos días. Yo creo que el presidente Erwin en esto marcó una escuela. Él no se dejaba llevar por esta vientos del cambio de gabinete. De hecho, no lo cambió nunca. Hizo un solo cambio, el del ministro de Salud, por la larga huelga médica, ¿no? Y al final su gobierno, por esa serenidad que tuvo, fue un gobierno ampliamente exitoso. Pero quiero ir a la reflexión de fondo. Yo creo que la desconcertación es ampliamente exitosa. Yo soy de los que la defienden, naturalmente. Sin embargo, eso no significa caer en la autocomplacencia, pensar que fue perfecta. Yo creo que hubo un cambio en la situación del país que la exconcertación no logró advertir. Hubo varios síntomas, uno muy importante en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando en las elecciones parlamentarias del año 97 se perdió 1 millón de votos. 1 millón de votos es mucho para un padrón electoral relativamente limitado de un país pequeño como Chile. Bueno, no se le hizo mucho caso a lo que estaba detrás de perder ese 1 millón de votos. Era mucho, de verdad, mucho. Pero bueno, no se le hizo caso. Fíjese usted cómo fue descendiendo la fuerza electoral de la democracia cristiana, del 1.800.000 votos, ¿no? Cayó a menos de 1 millón de votos primero, a 900.000 en más o menos una década. Eso también es mucho para la cultura política chilena, en que habían partidos estables. Bueno, también nosotros no nos podemos hacer un lado, también hemos sufrido desgaste. Pérdida de figuras históricas, presidentes del partido que se salieron, ¿no? Y le ponen 3 presidentes socialistas que no están, Arrate Manner y Fulvio Rossi. O sea, también nosotros no hemos sido una fuerza que no haya sufrido el estremecimiento de un proceso que iba por abajo de las fuerzas políticas, lo más profundo de la sociedad chilena. Y yo creo que ese reclamo no lo advertimos con la oportunidad que se necesitaba, o no lo enfrentamos con la fuerza que se necesitaba. Me refiero al reclamo por la desigualdad y los abusos de poder. Eran muy fuertes en nuestro país, eran muy fuertes.
¿no? Abuso de poder desde el maltrato a una trabajadora de casa particular, desde leyes laborales que mantenían a los trabajadores sin una negociación colectiva apropiada, sin poder ejercer derechos laborales que en todo el mundo avanzado se reconocen, desde esos casos hasta maltrato, como por ejemplo el trato en la cola de un aeropuerto en que la persona que era funcionario de Estado, que tenía el famoso pase VIP, podía pasarse por el lado de la cola mientras había 100 o más personas esperando. O sea, mire, bueno, vienen las colusiones de las grandes empresas. Yo creo que en eso no hubo la sensibilidad, la capacidad de captar una corriente muy profunda que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y en consecuencia, vino el estallido social, ¿no? Yo en eso he asumido mi responsabilidad. Yo creo que caímos en el conformismo. El conformismo no nos ayudó en nada. Pensar que esa frase al final que decía mucha gente de las revistas que miraban con autocomplacencia la situación del país diciendo, mire, el país va como avión, dejémoslo como está, no hagamos cambios. Yo creo que esa frase también nos tocó, nos permeó. Nos dejamos atrapar por esa frase que era una frase al final de cuentas fatal. Fatal porque el conformismo conduce al fracaso de las fuerzas políticas. Y creo que eso no nos afectó. Ahora, yo lamento muy profundamente la situación que está viviendo la democracia cristiana. No soy de los que aplauden esa crisis, porque estoy convencido que el país necesita un sistema político fuerte. Y uno de los aspectos más graves que tiene la crisis que estamos viviendo es el descrédito de las fuerzas políticas, ¿no? La tan profunda distancia que ha tomado la ciudadanía de las fuerzas políticas, precisamente por el descrédito, el desencanto que se generó hacia las fuerzas políticas. Y no se puede construir un camino de largo plazo sin fuerzas políticas que lo sostengan. Ustedes aludían, ¿no?, a lo exitoso que fue la concertación en su primera etapa, y es precisamente porque hubo fuerzas políticas que sostuvieron ese camino. Hubo fuerzas políticas, en particular, yo creo, la democracia cristiana y el Partido Socialista, que sostuvimos un camino que no era, ¿no?, el restablecimiento de la democracia en un solo acto, que la restitución o la restauración de la democracia ha sido un camino largo de reformas paulatinas, ¿no? En una dirección de largo aliento, y que había que sostener ese camino, que no era fácil, ¿no? Que no íbamos a volver de un día para otro a esa democracia de ejercicio multitudinario de la voluntad popular que hubo a fines de los 60 y comienzos de los 70, sino que este era un camino difícil, un camino que muchas veces iba a pasar por una cornisa o por una pendiente en que de repente se podía desbarrancar. Bueno, la gente nos acompañó en eso, nos comprendió, pero nosotros tuvimos la convicción de explicárselo al país, tuvimos el convencimiento de que ese era el camino, y tuvimos la voluntad de sostenerlo, independientemente de sus imperfecciones. Yo creo que ese fue nuestro gran mérito, el mérito de entender de que las cosas no se iban a resolver de un día para otro, que la intervención, de la militarización del Estado y de la sociedad no se podían resolver de un día para otro, y el país tenía que ser capaz de caminar paulatinamente y comprenderlo. Ahora, pero así como ese fue nuestro acierto, cuando ya eso se había hecho, cuando esa etapa ya estaba lograda y se advirtieron los síntomas de que ya el país pedía una nueva etapa, no la advertimos con la intensidad suficiente. Hubo síntomas, pero no con la intensidad suficiente, no con el vigor para haber captado profundamente las corrientes subterráneas que se habían reconstituido en la sociedad chilena. Y no podemos desconocer que el Frente Amplio tiene el mérito o representa una parte o ese sentimiento. Fíjese usted lo que ocurrió. A la segunda elección presidencial que participan, ganaron la presidencia de la República. Es un hecho notable. Se nos había pasado, no pasó con los ejemplos, que es muy difícil encontrar ejemplos similares. No pasó con el PPD, porque como el PPD había nacido del Partido Socialista, cuando ganó Lago era visto
en su doble condición, era visto como socialista y como PP. El caso del Frente Amplio no es así. El caso del Frente Amplio fueron líderes que ellos levantaron al costado, en el exterior del sistema político existente, y que lograron ganarle al sistema político que había. Bueno, es una realidad que yo sostengo no podemos desconocer. Y nosotros, como una fuerza del sistema político de izquierda, pero del sistema político tradicional, que fuimos vapuleados tan duramente en los 17 años, no nos podemos confundir, no somos lo mismo que la derecha, sufrimos muy duramente lo que fue la dictadura, pero somos una fuerza política tradicional también, tenemos esa doble condición. Y desde esta doble condición nosotros tenemos que tener la capacidad de entendernos con el Frente Amplio. Esa es mi posición. A muchos les ha sorprendido, ¿no? Porque como yo fui presidente un largo tiempo durante el periodo de la Concertación, les sorprende que yo sea partidario de establecer o de buscar, de trabajar por un entendimiento a largo plazo con el Frente Amplio. Pero es un dato de la realidad, ¿no? Es una fuerza que irrumpió y que no se va a disolver así como una burbuja, por el contrario, independientemente incluso del resultado del 4 de septiembre y de los meses posteriores que van a cambiar, yo creo, el país y van a afectar muy profundamente a las fuerzas políticas. La ciudadanía está mirando muy expectante y por lo tanto puede que las simpatías por uno o por otro las cambie, ¿no? Así que no podemos decir que el futuro lo está asegurado para las diferentes fuerzas políticas del país. Pero independientemente de eso, yo creo que el Frente Amplio demostró una capacidad para mantener una fuerte presencia. Y va a encabezar, ni más ni menos, con su líder, el presidente Boric, el Estado durante los próximos años. Entonces, el socialismo, como una fuerza democrática de izquierda, tiene que tener la voluntad de colaborar, de apoyar. No debemos tener una posición hegemonista ni paternalista, como diciendo, no, nosotros tenemos la experiencia, así que por lo tanto la sabemos todas. No. La realidad de hoy es muy diferente a la realidad de antes. Hay fenómenos completamente nuevos. La experiencia se ve superada por cambios tan vertiginosos que está teniendo no solamente Chile, sino que el mundo. Lo que sí debemos tener la voluntad. Tampoco el complejo, ¿ah? Tampoco el complejo de sentirnos que ya estamos fuera de onda, que estamos anticuados. Ni un sentimiento paternalista de superioridad, ni un complejo de inferioridad. Debemos nosotros participar como una fuerza autónoma, democrática, de izquierda, ¿no? con la identidad que hemos sido capaces de cultivar durante casi 90 años. Camilo, ya se nos acaba el tiempo, pero no te puedo dejarte hacer una pregunta, digamos, con esa perspectiva que tú le colocas. Dentro de las fuerzas no tradicionales que hoy día están en el Congreso, hay 6 diputados del Partido de la Gente, que capaz tengan la llave para lograr los acuerdos que se requieren después del 4 de septiembre, ya sea que gane la apruebo para implementar la nueva Constitución o que gane el rechazo para ver cómo se siguen adelante Así para es. poder buscar. ¿Cómo ves tú el Partido de la Gente dentro del mapa político nacional? Yo creo que ellos son un actor, Sí, pues. ¿no? Lo que ellos tienen sí un desafío muy grande es lograr expresar ese sentimiento popular que llevó a tener una presencia parlamentaria significativa, traducir eso en una propuesta política y especialmente en liderazgos. Porque en definitiva ellos son una fuerza significativa, le tienen que hablar al país. Pero para eso no pueden hablarlo simplemente en condición del parlamentario de la localidad que representa un interés específico, ¿no? Uno puede advertir que hay diferentes tipos de parlamentarios. Hay, por ejemplo, un parlamentario que sale en un distrito popular, poblacional, y tiene un perfil eminentemente popular. Otro tiene, en un distrito más político, tiene un perfil más político, le habla al país. Hay diferentes tipos de parlamentarios. Hay quien cuida exclusivamente su clientela, hay quien trata de tener una presencia mayor frente a los grandes temas nacionales. Yo creo que esto último, es el gran desafío que tiene el Partido de la Gente. El lograr generar opinión frente a los grandes temas nacionales. Sí, yo creo que eso va a ser, bueno, le va a ser exigido, yo creo que después del 4 de septiembre, porque son 6 diputados que pueden mover la aguja por un lado. Así es, exactamente.
Camilo, te quiero agradecer sinceramente tu disposición, digamos, Muchas gracias. y las reflexiones que nos has dejado, que creo que son importantes. Digamos, con una persona con 53 años de militancia que ha vivido como observador, como participante y protagonista, digamos, Sí, parte importante de nuestra historia. Así que muy agradecido, Camilo, y muchas espero que gracias a usted. podamos volver a conversar. Gracias. Hasta Camilo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato, acá en las cartas sobre la mesa. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa, un programa de 5 años, como ya muchas veces le decimos, y que lo acompaña. Un programa que se transmite por Mundo TV, desde Valparaíso a Yanquibo, por la señal de Cable Mundo, por otras plataformas y empresas de cable a través del país, en regiones por Telecauquén, en Ñublevisión, y también por Radio Nunguén y Concepción, y las plataformas de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube. Nos acompaña nuestro auspiciador, Salesforce, una empresa que también le entrega una capacidad de mensajería. Usted diría, ¿para qué me sirve la mensajería? O sea, lo voy a decir más incluso, ¿sabe cómo lo llaman ellos? Slack. ¿Ah? ¿Para qué me sirve un Slack? ¿Para qué me sirve esa mensajería? Pues bien, ¿cuántas veces no le ha pasado a usted es que lo quieren llamar por teléfono, le mandan un mail, tiene un WhatsApp, tiene otra cosa, tiene que ir del WhatsApp al mail? Y no lo logra? Bueno, eso es Slack. Es una solución integral para que usted pueda reunirse, conectarse con todo lo que necesita, con las personas, con la gente de su empresa, con los clientes, digamos, con los proveedores, con los potenciales proveedores o potenciales clientes. Bueno, eso es Slack, todo en una sola plataforma. Y eso hace que lo pueda hacer del teléfono, lo pueda hacer de su computador personal, de su notebook, de su tablet, y eso es. ¿Por qué? Porque, digamos, es una plataforma de mensajería que Salesforce está y se basa en canales donde reúne a todas las personas y las herramientas de una organización en un solo lugar. Usted necesita ver el Excel, necesita ver el presupuesto, necesita ver de qué manera, cómo han ido la curva de ventas. Bueno, eso lo puede hacer con Slack. Todos, por lo tanto, se mantienen alineados y además productivos, porque lo pueden ver en tiempo real y todo en una misma plataforma, en un mismo ambiente, en un mismo ecosistema, se diría hoy día, en un mismo ambiente donde se comparte, digamos, todo eso. Entonces, ahí se logra, por supuesto, avances y éxito. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar tanto a grandes empresas como a pequeñas empresas, que es muy fácil de usar y que las puede personalizar conforme a tus necesidades. Pero créame que es una maravilla. ¿Cuántas veces me ha pasado? Pucha, esta cosa está en WhatsApp, ¿cómo la mando por correo? ¿Cómo puedo a través del correo una información, un archivo que lo tengo ahí para colocarlo en el WhatsApp? ¿O cómo puedo mandar alertas para poder acordar a mucha otra gente de que tiene que conectarse? Bueno, alinearse respecto al negocio en términos integrales, eso es el servicio y la plataforma de mensajería que tiene Salesforce. La puedo consultar en salesforce.com/mx para que usted lo pueda hacer. Digamos, acá vamos a colocar digamos, las cartas sobre la mesa para hablar del mundo, porque efectivamente eh, están pasando cosas en el mundo y efectivamente se está dando una suerte de nuevo alineamiento a nivel global. Un alineamiento donde está Rusia, India, China en lo principal, porque atrás está Irán, de atrás hay una cierta Brasil, atrás está Argentina, atrás hay una serie de otros países. Por otro lado está Nueva Zelanda, está Australia, está Japón, está Corea del Sur. ¿Qué está pasando en el mundo? Se está estableciendo una nueva alineación a nivel global, una redistribución del poder. Eso queda en evidencia en el apoyo que China le está dando a Rusia, digamos, comprándole no solamente petróleo, sino que prestándole los bancos para que pueda recolectar los dólares que necesita Rusia. El India, que va a ser europeo con el petróleo. La reunión que señalábamos al principio del programa, que se realiza en Irán, entre Irán, Rusia y Turquía, da cuenta de que se te empieza a alinear las cosas de una forma distinta. La cuestión acá, que está en el fondo de todo esto, el orden mundial debe ser dirigido por una potencia como Estados Unidos, donde impone sus normas y sus formas y sus objetivos, o debería ser compartida con otros países. Eso es lo que no está resuelto hoy día. Estados Unidos obviamente quiere hacer eso, junto con lo que es Occidente, que hablábamos de la Unión Europea, el G7, la OTAN, a más Reino Unido, pero a su vez también, digamos que si los otros países, no teniendo una alianza férrea o lo suficientemente sólida como era en el siglo XX, que era todo evento, es una alianza funcional entre Rusia, China e India.
A pesar de que India tiene relación con Estados Unidos, con el Indo-Pacífico, Asia tiene toda una cantidad de relaciones a nivel, digamos, de todo ese continente. eh, y la verdad es que América Latina queda como fuera. Yo le voy a contar que Chile está en cuanto a organización asiática existe y dónde está China. Y a su vez está en toda organización que pueda existir y dónde está Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué va a hacer Chile? Bueno, esa pregunta, espero que una vez podamos tener a la canciller para preguntarle, o como a propio presidente, a preguntarle, bueno, ¿qué va a hacer Chile frente a eso? Porque necesitamos vender, o sea, nosotros exportamos cobre, exportamos litio, pero tenemos el problema que el cobre no se come, el litio tampoco. Entonces, necesitamos generar un proceso de industrialización, que es un tema que no es menor, que está en la agenda, pero que no se ve cómo se va a colocar. Bueno, ahí hay muchas cosas que conversar. No sé cómo tú ves el tema internacional o si quieres alguna pregunta, Mario. Bien, la situación está complejo. Partiendo de la base de lo que es el desmoronamiento de la posición de Rusia a nivel internacional. En este momento, a causa de la guerra que tiene en Ucrania, ha quedado patente la desorganización, los problemas enormes que tiene a nivel militar, a nivel político interno el país, y más allá de lo que es su potencia nuclear, que tiene heredada de la época de la Unión Soviética, la postura, la posición agresiva que tenía en algún momento Rusia en este momento está quedando muy mal parada. De hecho, justamente lo que comentaba, este realineamiento tiene mucho que ver, en cierto modo, de otras potencias que están viendo cómo sacar su tajada de lo que está quedando de Rusia. Tanto China como India están apostando a comprar petróleo barato, les cae como una bendición en estos momentos con alza de precios generalizada. El BRICS, más allá de que efectivamente aparece como una posibilidad cierta de un alineamiento económico, tampoco ha dado los resultados respectivos porque países integrantes como Brasil, como Sudáfrica, no tienen la fuerza económica como para realmente influir de una manera de mayor relevancia en el escenario internacional. Ahora, la reunión que mencionaba justamente que tenía Putin con los líderes de Turquía, de Irán, quedó patente otra cosa. Un pequeño detalle que en varias partes se dejó pasar, pero que fue muy significativo, que fue los 50 segundos que tuvo que esperar Putin para esperar al presidente de Turquía, a Erdogan, para recibirlo y poder saludarlo. Algo que era inédito en esos 20 años de carrera en el control de Rusia para Putin. Él era el líder, era el que hacía esperar a los otros, hizo esperar al Papa, hizo esperar a muchos líderes internacionales. Al mismo Erdogan lo hizo esperar hace un par de años atrás, justamente una reunión que tuvieron en Moscú y donde se preocupó Putin mucho de poner muchos símbolos de lo que fue las victorias de Rusia, del entonces Imperio Ruso contra el Imperio Otomano en tiempos pasados, como para dejar claro quién era la potencia dominante. Ahora Putin se vio incómodo, no sabía qué hacer, miraba a todas partes, se revolvió incómodo durante 50 segundos para que esperar el Rogat, que más encima, mucho más alto que él, llegara y se dignara en saludarlo. Son pequeños, grandes detalles del tema protocolar de la diplomacia internacional, a las cuales se puso mucho énfasis a nivel internacional justamente en esta pérdida de posicionamiento de Rusia a nivel internacional. Muchos de los países que fueron parte de la Unión Soviética ahora están dando la espalda. Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, no están siguiendo las directrices, las exigencias de Rusia para tratar de conseguir apoyos en su guerra con Ucrania. Ahora, del otro lado, lo que es la OTAN, también está existiendo un realineamiento, y donde la posición de Alemania quizás es la que se ha visto más perjudicada por su falta de compromiso, por sus errores internos, con esta dependencia del gas ruso y con esta interdependencia casi política desde la época de Merkel, que ahora se ha demostrado que ha sido un craso error, pero que Alemania trata de zafarse, pero ha perdido mucha presencia política que está tratando de ser reemplazada por Francia, y la cual ha permitido también que Estados Unidos cobre mucha nueva relevancia en Europa, especialmente con los países de Europa Oriental. Y dicho sea de paso eso, como bien decías, Chile está en un escenario donde todavía está expectante porque tiene que ver con quién comercia, con quién conversa, no le puede dar la espalda a nadie porque el escenario está muy difuso, está muy complejo y no nos podemos dar como país pequeño que somos, perdidos en un rincón de Latinoamérica, el lujo de poder darle la espalda a las grandes potencias. Así es, y bueno, y eso nos lleva, acá el gobierno está esperando que llegue el 4 de septiembre para poder desplegarse completamente con su programa, que incluye relaciones internacionales en lo económico. Mientras tanto está el debate, la discusión de la reforma tributaria, que la ha colocado sobre la mesa, todavía falta la reforma de pensiones,
y todo lo que vendría con la implementación de una nueva constitución de ganar el apruebo, o con toda la búsqueda de acuerdos políticos, si es que gana el rechazo, a buscar una nueva constitución por algún mecanismo que se tiene que hacer. Y bueno, y en eso, Mario, bueno, tenemos, yo creo que lo que ha dicho el presidente Boris, lo que ha dicho, esta suerte de acuerdo con, como transversal, lo que nos dijo Camilo Escalona, ¿sabe qué? Están en una ciencia ficción porque aquí en el país no está dividido, no se, no se requiere simplemente, se requiere compromiso, que decía Camilo, de que respeten los resultados, digamos, y luego buscar los acuerdos. ¿Cómo se ve la situación ahí en los laberintos del poder? Mira, lo que dijo el presidente la semana pasada, el viernes, en esa entrevista bastante historiada con Chilevisión, con el matinal de Chilevisión, justamente tomó por sorpresa a todos, en el sentido de que él marcó un rumbo y cuál era su decisión en cuanto a cuál debía ser el escenario post plebiscito en caso de que ganara el rechazo. Él dijo claramente que tenía que ser una convención constitucional. Y ahí es donde vienen justamente las dudas, las cosas que conversábamos hace poco antes con Camilo Escalona, de que efectivamente, ¿cómo va a ser ese escenario? O sea, si efectivamente tiene que ser sí o sí una convención constitucional, como dice el presidente y como lo han recalcado los ministros del gobierno, o es una situación que se tiene que estudiar. Porque el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, de una otra forma, marca, y con las reformas constitucionales que posibilitaron su implementación y que nos permitió llegar a los plebiscitos y la convención constitucional, marca un final, de acuerdo a una interpretación, el día 4, en caso que gane el rechazo. Si gana el rechazo, ese proceso se termina, ¿no? Por lo cual implicaría que a contar el día 5 sigue rigiendo la constitución actual y habría que llegar a nuevo acuerdo, lo cual no implica obligatoriamente que este sea una nueva convención. Lo que se habla mucho es que tienen que empezar una nueva fase de reuniones, de discusiones entre el mundo político, en el mundo parlamentario, el gobierno, para ver cuál es la situación. Se dice que podría ser un nuevo plebiscito para marzo, abril del próximo año, en la cual se consulte a la ciudadanía cuál de tres alternativas para poder redactar una nueva constitución, que sería obviamente una nueva convención constituyente, que se redacte en el Congreso, o que sea una comisión de expertos, obviamente que estructurar, garantizar y qué elementos, desde qué instituciones vendrían estos mismos expertos. En este contexto, lo que dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, más allá que efectivamente quiere tratar de calmar las aguas, desde ya para que exista un compromiso amplio de que esto se va a discutir y que va a ser en forma tranquila, que va a ser una transición tranquila, conversada y sin demasiados problemas o explosiones políticas, por decirlo de alguna forma, es el intento del Congreso de tratar de posicionarse nuevamente en la discusión constituyente, porque en el proceso actual el Congreso, más allá de que tuvo que aceptar, que tuvo que legislar para poder hacer las reformas constitucionales respectivas, para que operara la convención, el Congreso quedó bastante al margen. Entonces el Congreso ha perdido fuerza, ha sido muy criticado de la propuesta de nueva constitución, obviamente. De hecho, el Senado prácticamente desaparece, transformado en esta Cámara Territorial, que todavía mucha gente no tiene claro cuál es la idea y propósito de la misma. Pero por eso ese es un golpe tratando de interiorizarse nuevamente, de meterse en la discusión constitucional, de tratar de tomar un protagonismo que ha perdido en este tiempo. Entonces, en ese escenario se tendría que entender, en mi opinión, lo que dijo ayer el diputado Raúl Soto en la cuenta pública de la Cámara, y así parece que lo están entendiendo también muchas partes de muchos actores políticos. Ahora, lo único que tenemos claro, que es transversal, salvo algunos pequeños grupos, es que Chile necesita una nueva constitución. Eso estamos absolutamente. Yo creo que eso es lo que está fuera de discusión. En ese sentido, el presidente tiene razón al decir que lo que dijo la ciudadanía en el plebiscito de entrada en 2020, con ese 80% apabullante, es que efectivamente todos quieren una nueva constitución. Ahora la forma es cómo la vamos a hacer en caso que gane el rechazo y en caso que gane la apruebo también, que es otro cuento. ¿Qué tanto de esta nueva propuesta se va a reformar para que sea digerible para un segmento importante de la población, incluido el oficialismo que dice que va a votar por el apruebo? No, impresionante. O sea, el problema, quizás para tomar lo que tú estás diciendo, Mario, es que el día después del día 4 de septiembre, ya sea para implementar la constitución ganando la prueba o para buscar una salida de una nueva constitución, que estamos de acuerdo, es decir, sí o sí, si gana el rechazo, se requiere una nueva constitución. El mecanismo se tendrá que discutir en el Congreso y la palabra del presidente va a ser muy relevante.
eh, pero no decisiva. O sea, es decir, lo que pase después del, digamos, lo que pase después del 4 de septiembre, en caso de ganar rechazo, no depende del presidente solamente. O sea, el presidente quizás tenga derecho a veto respecto a la solución, pero no es el dueño de la solución. A eso voy. Pero aparte de eso, y por eso la pregunta que le hacemos a Camilo Escalona, es que hoy día, gane la prueba o rechazo, la pelota queda en el Congreso. Y en el Congreso nadie tiene mayoría. Con la última votación que se hace con la escritura crítica, Jackson tuvo una derrota a no conseguir sacarlo adelante a pesar del veto sustitutivo que hace el presidente. Finalmente no logra salir adelante. Es decir, nadie tiene mayoría en el Congreso. Las mayorías que se forman son circunstanciales, no son asociado a un objetivo, ya sea programático del gobierno, del país o ideológico de otra manera, sino que son circunstanciales. Las bancadas actúan de una manera y dentro de la bancada cada diputado, cada senador se siente con más libertad, particularmente en diputados y diputadas, y distantes muchas veces los partidos. Entonces, ¿cómo se van a lograr los acuerdos el día 5 de septiembre en cualquiera de las dos opciones, ganen la prueba o rechazo? Y por eso preguntábamos por el Partido de la Gente, porque son 6 diputados, cuyo contenido programático de propuesta, yo diría, es breve, y no solamente de contenido, no solamente de profundidad. Bueno, ¿cómo van a actuar? Porque ellos pueden tener la llave, tienen la capacidad de chantaje, de hecho, para poder decirle, ok, te quieres 6 votos, pero eso le cuesta tanto. Le cuesta tanto no en plata, sino que en términos de darme más espacio y otras cosas. ¿Sabrán negociar todo eso? Porque pasan a ser minoría, o minoría dentro del Congreso, que pueden dar la mayoría a quien sea. Son 6 votos que son relevantes en diputados. El Senado es un poco más claro, pero ya, diputados es otra la cosa, y es ahí donde yo veo un problema. Es decir, si nadie tiene mayoría, esto puede caer digamos, en una negociación, yo diría, eterna, ¿ya? Y sin soluciones. Y no creo que la población, recibiendo la inflación, con lo que con certeza se va a discutir el alza de las tarifas de transporte. Es ya casi insostenible, si con lo que ha subido el petróleo combustible, y probablemente el metro lo pueda soportar, ¿ya? Pero también el gasto de energía que tiene no es menor. Pero digamos, todo lo que es la movilización de regiones no dan más con las tarifas que tienen, no obstante el valor que ya se considera alto. Entonces, tenemos eso, la inflación, la crisis alimentaria, los granos que no salen de Ucrania. Ucrania tiene un problema que tiene 20.000 millones de toneladas ahí estacionadas, no lo puede sacar porque tiene toda Odessa, o donde salen normalmente, lo tiene todo con minas, todo está minado todo el puerto. Y entonces el gran problema de Ucrania es que si saca las minas para exportar el grano, llega a Rusia por ese lado, y toma Odessa, y deja a Ucrania sin salir al mar, y Rusia queda con toda la salida al Mar Negro. Pero, bueno, y sucede que, claro, como no puede salir con el grano a Ucrania, ahora está la cosecha, y no tiene dónde guardarla. Entonces, la crisis alimentaria pretende que va a ser un efecto concreto. Bueno, todo eso va a estar el 4 de septiembre, alrededor, con muchos despidos, además, a nivel de varias empresas grandes, que están ganando tecnología. Va a ser un escenario bien complejo, definitivamente. Bueno, le hemos dejado una cantidad de temas para que usted converse, digamos, pueda conversar con su familia, sus amigos, sus cercanos, converse, dialogue, no se polarice. Creo que ya nos ha quedado claro de que el 4 de septiembre es una etapa más en este proceso institucional, y que hay que seguir construyendo país. Y eso, digamos, también depende de nosotros si estamos conversando y dialogando. Mario, muchas gracias por la compañía, agradecemos por la entrevista a Camilo Escalona, en el primer bloque, y a ustedes, lo dejamos invitados para la próxima semana a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa. Que estén muy bien.